Lubricantes. Los lubricantes son sustancias aplicadas a las superficies de rodadura, deslizamiento o contacto de las máquinas para reducir el rozamiento entre las partes móviles. Los primeros lubricantes fueron los aceites vegetales y las grasas animales. Sin embargo, desde finales del siglo XIX, más del 90% de todos los lubricantes se derivan del petróleo o del aceite de esquisto. Clasificación de los lubricantes. A continuación, veremos los principales criterios por los cuales se puede clasificar a los lubricantes y posteriormente algunos de los ejemplos más relevantes. Primero, de acuerdo a su estado físico. Segundo, según su naturaleza. Tercero, según el comportamiento frente a la temperatura. Clasificación de acuerdo a su estado físico. Dentro de esta clasificación, los lubricantes pueden encontrarse en estado gaseoso, como por ejemplo el aire, que al ser inyectado a presión genera una corriente de aire que separa las piezas en movimiento, como por ejemplo en las fresas usadas por los dentistas. También tenemos lubricantes en estado sólido, fabricados en grafito, bisulfuro de molibdeno y PTF, o comúnmente conocido como teflón. Estos compuestos son utilizados en menor escala que los aceites y grasas, pero son perfectos para aplicaciones especiales en condiciones donde los aceites y grasas no pueden ser empleados. Pueden ser usados en condiciones extremas de temperatura y ambientes químicos muy agresivos. Por ejemplo, las patas telescópicas del módulo lunar del Apolo fueron lubricadas con bisulfuro de molibdeno. Existen adicionalmente lubricantes en estado pastoso o las más bien conocidas grasas, las cuales son semifluidos elaborados a partir de aceites minerales y agentes espesantes. Las grasas protegen efectivamente las superficies de la contaminación externa. Sin embargo, debido a que no fluyen como los aceites, son menos de refrigerante que estos y más difíciles de aplicar a una máquina cuando está en operación. Finalmente, tenemos a los lubricantes líquidos, es decir, los aceites, los cuales son muy bien conocidos en el sector automotor por sus aplicaciones en la lubricación de las piezas móviles de los motores de combustión interna. La composición de los aceites será analizada en la siguiente clasificación. No está por demás comentar que de esta clasificación los lubricantes más usuales e importantes son los aceites y grasas. Clasificación según su naturaleza. Según la naturaleza de la base del aceite se pueden clasificar como minerales y sintéticos. Ambos tipos de aceites provienen del petróleo y la diferencia principal entre ellos es que mientras el proceso de obtención de los aceites minerales es físico, por dilatación fragmentada, los procesos de obtención de los sintéticos son de tipo químico. Los aceites sintéticos tienden a ser costosos y son especialmente usados cuando alguna propiedad en particular es esencial. Otros aceites utilizados como lubricantes son los aceites naturales, que pueden ser excelentes lubricantes. En el pasado, fueron poco utilizados para aplicaciones de ingeniería por sí solos, aunque algunas veces se usaron mezclados con los aceites minerales. Estos aceites son biodegradables y menos nocivos al medio ambiente que los aceites minerales. Clasificación según el comportamiento frente a la temperatura. De acuerdo al comportamiento frente a la temperatura, se pueden clasificar como monogrado y multigrado. Los aceites monogrado eran los más usuales y corresponden a denominaciones como por ejemplo SAE 20. Se caracterizan por tener índices de viscosidad relativamente bajos. En cuanto a los aceites multigrado, poseen un alto índice de viscosidad. Estos aceites se consiguen partiendo de una base muy ligera, a la que se añaden una serie de aditivos espesantes, que se encargan de proporcionar al aceite una viscosidad adecuada, a medida que se eleva la temperatura. A bajas temperaturas permanece en suspensión coloidal.